estimados participantes, tengan todos muy buenos días. En nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, le damos la más cordial bienvenida a la conferencia de capacitación Aspectos Básicos de Seguridad y Salud en el Trabajo en Jóvenes en Formación Laboral, organizada por el Vicerrectorado Académico de Pregrado y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Por ello, invitamos a nuestro expositor de orden, el ingeniero Gary Ustua Zambrano, ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, con experiencia en evaluación de agentes ocupacionales, supervisor de seguridad y salud en el trabajo, asesor externo en proyectos en el sector de petróleo, gas, energía y construcción, especialista también de seguridad y salud en el trabajo de la Dirección de Prevención y Promoción de la Zona FIL. Ingeniero Usta, adelante, por favor. Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Voy a empezar a compartir la pantalla. Muy buenos días, soy Gary Ustua Zambrano, ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, que el cual va a ser los aspectos básicos de seguridad y salud en el trabajo. Cualquiera sea la actividad que nosotros hagamos, siempre van a haber tanto peligros como riesgos inherentes a cada actividad. Estos peligros pueden ser desde lo más leve, lo más común, hasta lo que pueda ser de alto riesgo. Y si nosotros no sabemos prevenir, si el empleador no lo previene de la manera adecuada o no controla estos peligros, pueden ocurrir daños a la salud. Con la finalidad de ello existe la Ley 29683, la cual nos va a ayudar a prevenir estos riesgos y a fomentar, a promover una cultura de seguridad. Para ello vamos a hablar de tres conceptos. ¿Correcto? El cual va a ser, ¿qué es la salud, la seguridad y qué es la seguridad y salud? La salud, además de ser un derecho fundamental que todos tenemos, va a ser el estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad. Nosotros normalmente, cuando entramos al trabajo, entramos de una manera saludables. ¿Qué es la seguridad? Va a ser todas aquellas acciones o actividades con la finalidad de evitar algún daño a la salud del trabajador y a su bienestar. Y la seguridad y salud del trabajo va a ser un derecho fundamental que todos los trabajadores que van a tener con el objetivo de prevenir tanto accidentes de trabajo como enfermedades ocupacionales. Hablemos de las condiciones de trabajo. Cuando nosotros entramos, en caso de ustedes, ya sean trabajadores, estudiantes, en el momento que empiezan sus prácticas preprofesionales, el empleador también tiene que entregar estas condiciones de trabajo. El empleador va a otorgar condiciones de trabajo que aseguren la dignidad del trabajador. Tiene que haber una adecuada observancia de la seguridad y salud del trabajo. Tiene que brindar los equipos de protección personal y los instrumentos o herramientas para la prestación del trabajo. En el caso de ustedes, muchos de ustedes van a ser ingenieros, abogados, médicos, historiadores, comunicadores, diferentes profesiones y posiblemente la actividad, tal vez no realicen de actividades de alto riesgo, pero va a depender al tipo de empresa al que se van a dedicar. Pero para ello el empleador tiene que, de manera preventiva, tiene que evaluar las actividades que van a realizar y de acuerdo a ello tiene que brindar medidas preventivas en el tema de seguridad y salud del trabajo. Asimismo, si es que es necesario y si es que se ha identificado la necesidad de algún equipo de protección, también tiene que brindarles de manera gratuita. Ahora, de esta manera también, con la finalidad de evitar condiciones inseguras o actos inseguros, también se le tiene que brindar instrumentos o herramientas adecuadas para este trabajo. Todo trabajador va a tener derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable, y el empleador debe de adoptar medidas eficaces
teniendo en cuenta las características específicas de cada trabajo a fin de asegurar la seguridad y salud en el trabajo. Dentro de las obligaciones que tiene el empleador en materia de seguridad y salud del trabajo está la obligación de capacitar a los trabajadores. La ley la ley te dice que existen 4 capacitaciones anuales mínimas que tiene que brindar un empleador a todos los trabajadores. Y de ello tiene que haber una evidencia. Pero ¿de qué temas tienen que ser estas capacitaciones? Estas capacitaciones tienen que estar relacionadas a la actividad que están realizando. Por ejemplo, si yo soy un trabajador y trabajo en oficina, ¿qué peligros podría haber en la oficina? Pueden haber peligros ergonómicos, ¿no? Está el factor de riesgo ergonómico. Se puede hablar de de los descansos o pausas activas, pero como capacitación. Asimismo, se puede hablar del plan de emergencias, de primeros auxilios. Tiene que estar nuevamente relacionada a los peligros a los cuales ustedes van a estar expuestos. Sería innecesario capacitar a un trabajador de oficina sobre trabajos de altura, porque no va a estar expuesto a este peligro. Para ello, y de manera idónea, se tiene que programar todas las capacitaciones del año con la actividad a la cual está el trabajador expuesto. Aparte, desde el primer día de trabajo, ya sea como practicante o como trabajador, el empleador tiene la obligación de brindar las inducciones, ya sea inducción general o la inducción de seguridad y salud del trabajo. Y esto es obligatorio. Y la misma ley te dice que estas capacitaciones tienen que ser presenciales. Pero más no, la ley te obliga a que todas las capacitaciones tienen que ser presenciales. Por ejemplo, estas 4 capacitaciones de las cuales les comenté pueden ser virtuales. Te da esa opción. ¿Qué otra capacitación tiene que ser presencial, además de esta inducción inicial? También puede ser cuando la capacitación, cuando se ha modificado alguno de los procedimientos o hay un nuevo equipo, el cual puede significar un peligro al trabajador. Estas capacitaciones tienen que ser presenciales. Asimismo, el empleador está en la obligación de informar a los trabajadores el método de trabajo que van a realizar para realizarlo de manera adecuada. La prevención de accidentes, tiene que capacitarles, tiene que informarles cuáles son, por ejemplo, los peligros a los cuales ustedes van a estar expuestos, las medidas de control que se están aplicando y demás temas relacionados a seguridad y salud del trabajo. Asimismo, se les tiene que brindar el mapa de riesgos, les tiene que enseñar, les tiene que informar sobre este mapa de riesgos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que el trabajador o el practicante conozca la ubicación, por ejemplo, de peligros, riesgos, de obligaciones del uso de EPP o de algunas prohibiciones, y entre otros. Ahora, en el caso de que la empresa tenga más de 20 trabajadores, y por más que tú seas practicante, también tiene que entregarte un reglamento interno de seguridad y salud del trabajo, porque la normativa lo indica. Dentro de este reglamento van a venir estructuras como los estándares de seguridad, la política de seguridad, obligaciones del empleador, del trabajador y entre otros. Asimismo, tiene que proporcionar los equipos de protección personal, tanto a trabajadores como a practicantes. Pero ¿por qué practicantes si la normativa no te indica eso? Pero la normativa te indica que el empleador es responsable de este practicante. Por ello, y de acuerdo al peligro que se ha identificado, se le tiene que brindar ya sea un calzado de seguridad, un guante, casco y entre otros, si es que es necesario y si es que se identificó este peligro. Dentro de estos equipos de protección personal y de acuerdo a la actividad que van a estar realizando, podemos encontrar ropa de trabajo, casco de seguridad, calzado de seguridad, protectores de oídos, pero para ello quiero que hagan una diferencia. Tenemos que hacer la diferencia entre un equipo de protección personal y la ropa de trabajo, vestimenta. ¿Cuál va a ser la diferencia? En que esta vestimenta no me va a proteger directamente de algún peligro. Solamente es para identif- identificar al trabajador, para el calzado de seguridad. Va a depender de la actividad que
que pisa el calzado sea con punta de acero. ¿Qué pasa si yo trabajo en lugares donde el piso es resbaladizo o en cocina? El zapato, el calzado que nosotros vamos a usar tiene que ser antideslizable. ¿Qué pasa si en el lugar donde yo trabajo, el riesgo al que estoy expuesto es la corriente eléctrica? Mis zapatos tienen que ser dieléctricos con puntera reforzada. Y ahora, ¿qué pasa si en el lugar de trabajo nosotros estamos expuestos a un ruido alto que puede causar daño? Por ejemplo, en minería, la enfermedad profesional que es más recurrente en estos trabajadores de de minería, es la hipoacusia. Y eso es encima todavía en porcentaje, es casi el triple de lo que de las otras afecciones, por ejemplo, en el caso de respiratorios. Para ello, ¿qué se tiene que hacer? Si se identificó este peligro de ruido, va a ser necesario eliminar el peligro, sustituirlo, tratar de aplicar medidas de control. Y si no puedo, trato de aplicar medidas administrativas, o por último, se le va a brindar a los trabajadores un protector auditivo, ya sea tapones de oído o orejeras. Por más que el ruido no, aparentemente no dañe hasta cierto punto al trabajador en ese momento, con el tiempo y debido a exposiciones prolongadas se puede desarrollar lo que llamamos hipoacusia por ruido, la cual es la pérdida auditiva, la pérdida de la capacidad auditiva. A algunos peligros, por ejemplo, la proyección de partículas. Proyección de partículas en soldadura o en algunas otras actividades en las cuales puede rebotarme esto. Asimismo, y algo que se ha usado, por ejemplo, en pandemia, es la protección respiratoria. Pero esta protección respiratoria va a depender a la gente al que tú estés expuesto. O sea, un agente biológico, por ejemplo, se usaron estas mascarillas de tela, esta mascarilla KN94 y también la protección al polvo o a humos, vapores y gases. Para ello, el especialista de seguridad y salud del trabajo tiene que ver qué equipo de protección respiratoria va a brindar de acuerdo al peligro que están expuestos. Los guantes de seguridad va a depender nuevamente a qué peligro vas a estar expuesto. Por ejemplo, si vas a tocar, vas a entrar en contacto con algún material, con algún compuesto químico, dependiendo, se va a usar tal vez uno de neopreno, de lona, de amanto, va a depender, o de plástico. En el caso, por ejemplo, si el riesgo al que tú has expuesto es eléctrico, se va a usar unos guantes dieléctricos. ¿Qué derechos y obligaciones tiene el trabajador? Uno de los derechos de los trabajadores es ser informado sobre los riesgos presentes en su lugar de trabajo. ¿De qué manera? El empleador tiene que informar, brindarle y capacitar al trabajador sobre el IPER. El IPER es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y las medidas de control que va a aplicar a estos peligros. Y el trabajador tiene que ser consciente en toda actividad que está realizando. Siempre. Asimismo, tiene que conocer las medidas de protección y prevención aplicables a los riesgos existentes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que sea consciente de que el empleador también está tratando de controlar estos peligros. Debe ser capacitado en materia de seguridad y salud del trabajo. Como ya hemos comentado, aparte de la inducción general y la inducción inicial que son presenciales, se realizan mínimamente 4 capacitaciones de seguridad y salud al trabajo al año. Y estas capacitaciones pueden ser virtuales, estas 4 pueden ser virtuales y siempre tienen que estar relacionadas a los peligros a los cuales el trabajador va a estar expuesto. En caso de que la vida del trabajador pueda estar en peligro, el trabajador puede pedir no realizar estos trabajos. Me gustaría hablar sobre algunos conceptos como es el incidente peligroso y un accidente de trabajo. Un incidente va a ser todo suceso acaecido durante el trabajo o cuando hay una relación laboral en la que persona afectada no va a sufrir lesiones corporales o solo requiere cuidados de primeros auxilios. Por ejemplo, si un trabajador, muchas veces pasa que nosotros estamos caminando, nos resbalamos en la oficina, pero llegamos a responder de manera rápida y no nos caemos o no nos dañamos. Eso puede ser un incidente. Ahora, para el caso de incidente peligroso, va a ser todo suceso
potencialmente riesgoso y que pudiera causar lesiones o enfermedades a los trabajadores o a la población. Estos dos conceptos se van a diferenciar de lo que nosotros llamamos a lo que es un accidente de trabajo, pero para ello hay dos conceptos. Nosotros, Seguridad y Salud del Trabajo, tenemos que usar el concepto que nos brinda la Ley 29783 y su reglamento. El trabajo va a ser todo suceso repentino que sobrevenga por causa o en ocasión del trabajo y que produzca daño al trabajador, una lesión orgánica, una perturbación funcional, invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de las órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aun fuera del lugar y horas de trabajo. Por ejemplo, muchas veces consultan, ¿qué pasa si yo me estoy trasladando de mi casa hacia el trabajo y me accidento? ¿Llega a ser un accidente de trabajo? Va a depender. Va a depender si es que esta actividad que está realizando entra en este concepto. Pero lo que la ley sí te dice es que, si digamos que no sea considerado un accidente de trabajo, la ley te dice igual que existe una responsabilidad del empleador, una responsabilidad de prevención en ese caso. ¿Qué tipos de accidentes de trabajo vamos a encontrar? Pueden haber accidentes leves, incapacitantes y mortales. Cada uno va a depender de la severidad y las consecuencias que van a producir el trabajador. Leves pueden ser pequeños cortes o perforaciones o algunos daños, los cuales no va a haber tal vez solo me den un permiso por un día o dos. Ahora, en el caso de accidentes incapacitantes, va a ser temporal, en el cual voy a estar con descanso médico por un tiempo debido al daño que se ha producido, parcial, permanente o total permanente. Total permanente, por ejemplo, es en la causa de la pérdida de extremidades o alguna parte del cuerpo. Y en el otro serían los accidentes mortales. ¿Quiénes reportan esto? Los accidentes mortales y los incidentes los reporta el empleador. Tiene esa obligación. ¿Quiénes reportan los accidentes de trabajo que no sean mortales? Los reporta el centro médico al cual el trabajador fue a atenderse. Es necesario también conocer conceptos como el peligro y el riesgo. El peligro va a ser como una situación característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y ambiente. A esto hay que aumentarle el hecho de que, si bien va a ser esta situación que puede causarme daño, todavía no lo ha hecho, pero ahí está, es latente. En el caso del riesgo, probabilidad de que se materialicen determinadas condiciones que generen daños a las personas y equipos. Es cuando este peligro ya ha causado algún daño al trabajador. Acto inseguro va a ser aquella acción que va a realizar el trabajador de manera inadecuada o incorrecta y va a ser ocasionada por una persona. Esto podría causar un accidente. Por ejemplo, en el trabajo podemos encontrar subido sobre dos baldes, ¿no? Sabiendo que no se puede, no debería de realizar esta actividad, el trabajador aún así lo realiza. Esto es un acto inseguro. ¿Qué va a ser la condición insegura? Esta condición que se va a encontrar en el entorno del trabajo y que puede causar un accidente. En este caso, como se ve en la figura, por ejemplo, una escalera que está en malas condiciones porque está rota o una escalera tal vez inadecuada para la actividad del trabajo. En este gráfico podemos ver las diferencias entre condición insegura, acción insegura y casi accidente. En este caso, por ejemplo, el hecho de usar este equipo y que no sea el adecuado para el peso, que no tenga buen mantenimiento. Eso va a ser una condición insegura. La acción insegura va a ser, por más que hay hay un equipo que esté suspendido, no se debería de permitir que un trabajador trabaje debajo de esto, porque ¿se acuerdan lo que dije que era el peligro? Cuando está existente, pero aún no me ha causado el daño, pero puede hacerlo. Por ejemplo, el peligro de la caída de este objeto. Y el acto inseguro va a ser el hecho de que los trabajadores, por más que haya este peligro, caminen debajo de esto. El cuasi accidente, accidente va a ser cuando pudo ocurrir el daño, pero no, cuando pudo ocurrir un daño, pero no, en el caso de accidente, cuando realiza este daño al bienestar o salud del trabajador. Entre estos peligros también podemos encontrar los golpes y caídas. Los cuales van a tener como consecuencia contusiones y fracturas. Generalmente se va a dar cuando la superficie de trabajo es resbaladiza, cuando hay diferencia de altura en el trabajo, por ejemplo, en las escaleras. Pero para ello el empleador tiene que tener medidas preventivas
Por ejemplo, mantener el piso limpio, seco, sin grasa, evitar trasladar objetos o que obstruyan la visión. Otros peligros que son más comunes, por ejemplo, es la energía eléctrica. Casi todas las actividades que nosotros realizamos al día de hoy se va a usar electricidad. Pero ¿qué pasaría si no, si el empleador, si en las condiciones de trabajo que nos ha brindado no existe un diferencial, no existe un puesto a tierra y existe una fuga en algún equipo? Puede haber consecuencias, es que hay electrocución, pues desde quemadura interna, convulsiones, puede haber paro cardiorrespiratorio, contracción, desgarro muscular, en unos casos hasta la muerte. Para ello, el empleador tiene que implementar medidas preventivas y a nivel estructural también debería de hacerlo. Recordar que todo accidente de trabajo y también en algunos casos los incidentes se deben de investigar. ¿Quiénes investigan el accidente? Primero, el empleador. El empleador tiene la obligación de investigar el accidente. ¿Quién más? El comité de trabajo de seguridad. El comité de seguridad y salud del trabajo también debe de investigar el accidente. ¿Qué pasa cuando hay un accidente mortal? Es la SUNAFIL, la cual en menos de 24 horas debe de acercarse al lugar para realizar la investigación de este accidente de trabajo. Cuando ocurre un accidente, el empleador tiene que brindar los primeros auxilios, dar una primera respuesta. Posterior a ello, tiene la responsabilidad de trasladar al trabajador y dar aviso y empezar la investigación de este accidente. En ellos van a intervenir el empleador, el comité y puede haber el apoyo de algún personal competente. Asimismo, la participación de los trabajadores y sus representantes. Para ello va a existir diferentes metodologías para investigar esto. Una vez producidos los daños, una vez que se produce el daño, se tiene que investigar cuáles fueron las causas inmediatas. Por ejemplo, pueden ser condiciones inseguras y actos inseguros. Pero esta no es la causa real. Se tiene que seguir investigando causas básicas, que pueden ser los factores personales y los factores de trabajo. Y posiblemente los fallos que tenemos en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, el incumplimiento normativo, una programación inadecuada, una gestión deficiente o algún procedimiento inadecuado que no se ha visto. Recordar que en seguridad no se buscan culpables, se buscan errores que tenemos en el sistema de gestión y seguridad y salud del trabajo, en un error en el procedimiento. Nuevamente, recordarles que todos los trabajadores y los practicantes tienen derecho a la seguridad y salud del trabajo, derecho a un ambiente laboral armonioso, adecuado, que preserve su salud y seguridad, conforme a lo dispuesto por la Ley 29783. Dentro de los estándares de seguridad y salud del trabajo, el empleador va a garantizar la implementación de medidas necesarias para la prevención de accidentes, enfermedades profesionales. Para ello va a controlar los riesgos asociados que puede ocasionar daño en ocasión de trabajo. Bueno, siguiendo con el tema, me gustaría darles a conocimiento la aplicación Sunafil en tus manos. Va a ser una aplicación desarrollada por Sunafil, la cual les pueden descargar en su celular. En esta van a encontrar diferentes apps, las cuales van a brindar de acuerdo a lo que sea, ya sea trabajador o empleador. En el caso de trabajador, tú puedes registrar tu denuncia laboral. Puedes realizar la consulta de un trámite, tal vez alguna denuncia que has realizado. Tú mismo puedes identificar a los inspectores de trabajo, si es que y también puedes verificar si estás en planilla con el Verifica tu chamba. En el caso del empleador, puedes observar todos los lineamientos que elaboró la SUNAFIL. Puedes también identificar a los inspectores y consultar tu trámite si es que existe alguna denuncia. Con ello, yo estaría finalizando esta capacitación. Recordar si tienes alguna consulta o alguna duda, ya sea en el tema, por ejemplo, de sociolaboral o en la seguridad y salud del trabajo, pueden entrar a la aplicación Sunafil Responde, pueden escanear este QR o directamente en el Google pueden entrar a digitar Sunafil Responde. En ella vas a hacer tu consulta. Esta no es una aplicación en la cual puedes realizar tu denuncia. Ese no es el camino.
Para realizar tu denuncia tienes que entrar a denuncia Sunafil o Sunafil en tus manos. Asimismo, sugiero que sigan a las redes sociales de la Sunafil. Tenemos Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, este, TikTok y X, en los cuales pueden recibir capacitaciones gratuitas, seminarios y también enterarse si es que existe algún curso. Posiblemente en el mes de julio vamos a presentar algún curso de manera gratuita con la compañía de diferentes especialistas, tal vez sobre el tema de ergonomía. Con esto estaría finalizando mi capacitación y estaría, si tienen alguna consulta, pueden realizarla. Bien, muchas gracias, ingeniero Ustua. Ahora daremos pase a la ronda de preguntas. Estimados participantes, los invitamos a formular sus preguntas a través del chat o levantando la mano para poder cederles el uso de la palabra. Joel, adelante, por favor. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por esta presentación, ¿no? Va a servir de mucho para el manejo de nosotros dentro de las empresas. Mi consulta era, el cuasi accidente es el denominado incidente per se. Ingeniero, ¿se encuentra en la sala? Hola, no llegué a terminar de escuchar la consulta. Sí, mi consulta era si el cuasi accidente es el que se denominaba antes incidente. Disculpen, no llegué a escuchar bien la consulta. Siento que el micrófono se apaga cuando están hablando. Joel, ¿qué tal? En todo caso, puedes escribirnos tu consulta para que el ingeniero pueda responderla en todo caso si tiene problemas de conexión. La puede responder mediante el chat también. Por favor, disculpa las molestias. Hola, buenos días. Tuve algunos problemas con la conexión a internet. Por favor, ¿podrías repetir la consulta? Ingeniero, la consulta de Joel es si incidente es lo mismo que casi accidente. Es algo curioso porque nosotros en seguridad tendríamos que usar la palabra incidente. ¿Por qué? Porque la ley 29783 lo define de esa manera. No define la palabra cuasi accidente, sino la palabra incidente. Ahora, en el tema de incidente o incidente peligroso, existe también, este, por normativa, ya te dice qué actividades van a ser los incidentes peligrosos, si es que tienen alguna curiosidad sobre el tema de eso, investigar más ese tema. Bien, ahora tenemos otra pregunta de Pajuelo Adán que nos comenta el choque de vehículos en donde el trabajador solo se ha golpeado el hombro, ¿cómo es considerado? Por ejemplo, ahí se recomendaría de que vayamos al concepto de lo que es un accidente de trabajo. Y si en el concepto de accidente de trabajo entra esto, por ejemplo, nuevamente, volvamos a hablar de la definición. Accidente de trabajo va a ser aquel suceso que sobrevenga por causa o en ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional o una invalidez o muerte. Es también el accidente en el cual se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún así fuera del lugar y horas del trabajo. Entonces, para la consulta deberíamos de averiguar, por ejemplo, si es que entra dentro de estas condicionales. Es decir, estaba ejecutando las órdenes del empleador, primero, estaba ejecutando una labor bajo la autoridad del empleador, y de acuerdo a ello, y de acuerdo a las funciones, podríamos responder a esta consulta. Generalmente tiende a ser un tema de controversia,
porque hay personas debido a que la definición de la SCTR, en la cual la SCTR no considera esto un accidente de trabajo, pero dentro de la ley 29.18.3, hecho 3, sí podría entrar este concepto como una definición de accidente de trabajo. Por eso, va a depender, si es que esta pregunta está dentro de las condiciones que me dice la definición, sí va a ser un accidente de trabajo. Para ello se necesitaría más, más información. Bien, tenemos otra consulta. En caso hay algún encargado o jefe del trabajo que no quiera acatar una petición de ayuda a un trabajador, ¿qué procede? Ahora, si esa petición de ayuda, ¿a qué hace referencia específicamente en seguridad y salud del trabajo? Normalmente cuando hay a lo que yo entiendo la pregunta, cuando un trabajador ve algún tema de seguridad, alguna falla de seguridad y salud del trabajo, debería de acercarse al jefe próximo para comentarle sobre el caso. Ahora, ¿qué pasa cuando, por más que yo comente que hay algún peligro inminente en la empresa y hay una inobservancia por parte del empleador? Puede realizar una denuncia laboral por el tema de seguridad y salud del trabajo, si es que hay una inobservancia, algún peligro de seguridad y salud del trabajo, y a la cual al empleador se le ha informado, se le ha repetido, mas no está haciendo nada. Se puede realizar. Bien, otra consulta del Carlos Sánchez es, uno de los derechos fundamentales del colaborador es recibir la evaluación médica ocupacional cuando ingresa y renuncia a su lugar del trabajo. Por ejemplo, en este caso, la ley 20 la normativa te va a decir, si es un trabajo de alto riesgo, va a haber un examen médico ocupacional al ingresar, durante y al salir del trabajo. Esto va a incluir a los trabajadores. Y siempre hacen la consulta hacia el practicante también. La normativa te dice que el empleador tiene una responsabilidad de preventiva con el practicante y también entra en el caso del practicante. Pero ¿qué pasa si la actividad que tú realizas no es de alto riesgo? La normativa te dice que cada 2 años se realiza este examen médico ocupacional. No te dice si es al inicio, no te dice si es al final, no te dice si es a la mitad. Eso va a depender de la gestión interna del médico ocupacional de la empresa. Pero la normativa sí te dice que tiene que hacer un examen médico ocupacional. Ahora, si quieres identificar si la actividad que tú estás realizando es de alto riesgo, puedes revisar esta normativa de SCTR, la cual fue actualizada el 2022. Hay una tabla específicamente que puedes encontrar en el SPIG. Bien, ahora Fernando Arpe nos consulta si una empresa contratista realiza trabajos de riesgo o en altura y esta no cuenta con seguro médico para sus trabajadores, ¿qué sanción se le daría? En este caso, en el reglamento de la Inspección General, existen infracciones, las cuales van a ir desde lo leve a grave a muy grave. Ahora, en el caso de empresas que están realizando trabajos de alto riesgo y el trabajador no tiene, por ejemplo, su S, hace referencia al SCTR, ¿cierto? Si no si hace referencia al SCTR, esto va a ser una infracción y va a depender de acuerdo a esta categoría y al tamaño de la empresa, cuánto de esto va a ser la infracción. Ahora, si es solo el seguro médico, recordar de que de acuerdo al tipo de empresa, ya sea microempresa, mediana empresa, micro y pequeña empresa y empresa, van a tener seguros médicos, el cual va a ser seguro en CIS, en el caso de micro, en el caso de pequeña va a ser salud o CIS, y en el otro caso va a ser salud mínimamente. Bien, Frank Cárdenas hace una consulta si se pueden formar subcomisiones de SST en entidades que son dependientes de un ente ejecutor. Por ejemplo, en la DIGEMIT, como entidad de línea del MINSA, no tiene un comité de SST. ¿Cuál sería el argumento de crear un subcomité y cuáles serían los argumentos si le podía explicar? Correcto. Hay que hacer, por ejemplo, en este caso una diferencia, ¿no? Por ejemplo, la normativa, ¿qué te dice? Es obligatorio que una empresa cuando tiene menos de 20 trabajadores
elija a su supervisor de seguridad y salud del trabajo. Cuando tiene 20 trabajadores a más, va a ser obligatorio tener un comité de seguridad y salud del trabajo. Pero, ¿qué nos dice del subcomité? La normativa específicamente te dice, se puede formar subcomités, más no dice se debe. Cuando es se debe, es una obligación. Cuando dice se debe formar subcomités, ahí sería una obligación. Pero en este caso la normativa nos dice, se puede formar un subcomité por cada este, sede que pueda tener este lugar. Ahora, ¿qué es recomendable? De manera preventiva y para poder cumplir, por ejemplo, la participación de los trabajadores en el sistema de gestión, siempre es recomendable, si tú tienes más sedes, este, implementar, elegir a tu subcomité por cada sede, de acuerdo a la cantidad de trabajadores también que tienes. 20 trabajadores a más, eliges tu subcomité. Tienes 20 trabajadores a menos, eliges tu supervisor. Siempre es recomendable y de manera preventiva, por más que la ley te diga que se puede, más no te dice se debe, ¿no? De manera preventiva, es recomendable tener un subcomité para ver, para poder evidenciar la participación de los trabajadores en seguridad y salud del trabajo de esa sede. Bien, como última consulta, Cristian Torres comenta, cuando un colaborador decide renunciar a una empresa y se equivoca en el cálculo de liquidación, ¿amerita realizar una queja en SUNAFIL? ¿Y cómo se procedería en este caso? Por ejemplo, en este caso, primero yo le recomendaría, yo a mí cuando estaba en privado, cuando trabajaba en empresa privada, siempre usamos la palabra colaborador. No hay que usar esta palabra de manera, en este caso, incorrecta. Se dice trabajador. Eso es lo primero que les recomendaría. Un trabajador. Si un trabajador renuncia y no se ha realizado el cálculo de liquidación adecuado, tú dónde, por ejemplo, puedes realizar tu cálculo. Tú puedes venir al Ministerio de Trabajo a pedir con tus boletas y que te realicen tu cálculo de liquidación. Ahora, también existe una calculadora de Sunafin en la cual tú puedes realizar tu cálculo. Lo primero cuando es en este tema de liquidación es conversar primero con el empleador. Tú puedes venir al Ministerio de Trabajo, pedir el cálculo de tu liquidación. Con eso tú puedes ir donde tu empleador y decirle, mire, usted ha realizado un cálculo incorrecto, y esto es el cálculo que me ha dado el Ministerio de Trabajo. Posterior a ello, puedes tal vez, mediante el Ministerio de Trabajo, pedir una conciliación con el empleador. ¿Qué pasa si es que por más que yo haya intentado estos caminos y hay una inobservancia del empleador? Podría realizar una denuncia en Sunafil. Pero ahora ahí quiero recordarles algo. La Sunafil supervisa, fiscaliza y promueve la normativa de seguridad y salud del trabajo y de la normativa sociolaboral para empresas del sector privado. En el caso del sector público sería servir, pero en el caso del sector público existen algunos trabajadores los cuales están en régimen 728. Estos trabajadores del sector público que están bajo 728 pueden realizar su denuncia a SUNAFIL. Si has buscado estos caminos y aún así el empleador es inobservante y no quiere buscar una solución, podrías realizar esa denuncia. Para más consultas también puedes buscar a Sunafil Responde, realizar tu consulta en Sunafil Responde, en la cual un abogado especialista puede ser más específico y más exacto, porque en este caso yo soy ingeniero. Bien, habiendo acabado con nuestra ronda de preguntas, los invitamos a encender sus cámaras para la fotografía final, por favor. Habla, Dani. Bien, muchísimas gracias. De esta manera damos cierre a la capacitación Aspectos Básicos de Seguridad y Salud en el Trabajo en Jóvenes en Formación Laboral. Agradecemos su participación. Ingeniero Ustua, muchísimas gracias por darnos esta capacitación muy importante para los jóvenes que recién empiezan en su formación laboral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego.